¿Hacemos una pausa? No. Hacemos... Bueno, pegamos inmediatamente. Pegamos en el sentido de que continuamos. No. Aquí le vamos esa palabra en este fin de semana no es una buena palabra. Muy poco rayadas sobre el día. Pero en fin, están con nosotros los congresistas Juan Carlos Eguren, Pedro Espadaro, Sergio Tejada y Javier Velázquez Quesquén. Les doy, por supuesto, una cálida bienvenida y gracias por estar con nosotros, particularmente en este tema, para tratar este tema que hay que tratar con todo realismo en realidad. Sin duda es una sorpresa, y una sorpresa que inmediatamente nos trae a la memoria, en primer lugar, administraciones anteriores. No es un debate de ahora, es un debate que viene desde la época del presidente Toledo, continuó con el presidente García, que es el que hace una rebaja significativa de los sueldos, y finalmente ahora. En eso hay varios aspectos. Uno primero político, que es evidente que automáticamente la oposición tiene que aprovechar, y uno segundo, que es en verdad justamente el del realismo. Es decir, en definitiva, los sueldos son bajos. En segundo lugar, es muy difícil mantener en la administración pública gente capacitada, y a bajos sueldos normalmente también ocurren tentaciones más bien altas. Y finalmente hay el último elemento, que en realidad cada vez que haya un aumento en el servicio público, sea el nivel que sea, surge la reflexión de decir, es cierto que todo esto tiene que ser mejorado, pero en el marco de una reforma de la administración pública que el país reclama, sobre todo en función de justamente su propio desarrollo. Así que vamos a escuchar en primer término al congresista Sergio Tejada para que nos reafirme, nos explique, nos señale aquello que ya ha dicho el primer ministro y el ministro de Economía y Finanzas, que en efecto han mencionado gran parte de los aspectos que he señalado. Bienvenido, congresista Sergio Tejada. Buenos días. Bueno, en efecto, la medida puede ser impopular, pero no hay que entenderla como un incremento aislado de los ministros, sino como parte de un proceso de reforma del Estado, donde ya se ha subido la remuneración a cerca de 1 millón de funcionarios. Si tomamos en cuenta las Fuerzas Armadas y policiales, el sector salud, el sector educación y otros funcionarios del Estado por la ley Servir, han habido incrementos importantes ya a cerca de 1 millón de funcionarios, y en este caso son los funcionarios de la alta dirección los que se está buscando que tengan remuneraciones más equitativas o equivalentes, digamos, a lo que podrían ganar en el sector privado. En la época del expresidente Toledo, el presidente ganaba 42.000 soles, los ministros ganaban 33.500. Y esto se recortó, me parece que con algo de demagogia, quizás porque se bajó de 42.000 a 16.000 el presidente y de 33.000 a 15.600 o 15.000. Que fue muy bien recibida, dicho sepas. Es que siempre es recibido. Si nosotros mañana dijéramos que nos bajamos un sol, sería totalmente aplaudido, pero no, hay un que sol ser... no, pues, un sol. Digamos, no te aplaudo, ¿no? Estoy exagerando. Ese es el peligro de actuar mirando a la tribuna, pues no como cuando se anunció, congresista, por ejemplo, que se vendía el avión presidencial. Yo también fue populista, ¿no? Bueno, pero aquí se está haciendo toda una reforma del Estado donde han habido aumentos en 2 tramos de las Fuerzas Armadas y policiales, aumentos en 2 tramos para los maestros, ahora estamos en un proceso de reforma de la salud. Entonces era importante también que la alta dirección tenga incrementos. Repito, es impopular, lo va a hacer, pero se busca hacer una reforma integral del Estado donde hayan remuneraciones más atractivas para los funcionarios. Sí, pero insisto en que la reforma en realidad tiene que comprender más aspectos que solamente el sueldo de los funcionarios. Sí, es lo que al final de cuentas, ¿por qué la burocracia en general es mal considerada? Precisamente porque existen una serie de dificultades y fallas en una administración anticuada y en donde el personal también no tiene mucha capacitación. Pero en fin, vamos a escuchar un poco a los señores de la oposición. Vamos a empezar con quien ha sido directamente implicado, el Partido Aprista, que es el que bajó, la administración del doctor Alan García, más que el Partido Aprista, es quien hizo este cambio, esta señal franciscana, digamos, por así decirlo, de experiencia franciscana. Don Javier Velázquez, bienvenido. Buenos días, Raúl. Bueno, no es tan cierto que esto es una sistemática y coherente reforma del servicio civil en el Estado. Cuando el ministro Castilla hablaba anoche de un canal de televisión, no ha dicho la verdad completa. Se trata de 3 grupos de funcionarios, los de designación, los funcionarios de remoción regulada y
el incremento que se ha hecho ha sido para funcionarios políticos. Y cuando se dice que los sueldos que se percibían a partir de 2006 han generado que haya fuga de talentos, en agosto del 2011 este gobierno dio el decreto de urgencia 027 que permitió que para evitar o para convocar estos talentos se pudieran pagar remuneraciones de hasta 25.000 soles. O sea, de tal manera que lo primero que hay que decirle al país, que esta norma no es para mantener o evitar la fuga de talentos. Y segundo, tanto ha sido este sofisma de decir que se han ido talentos en la administración pública, si en todos los últimos 3 gobiernos los mismos funcionarios se han reacomodado en las diversas instancias de la administración pública. De tal manera que no es verdad tampoco, no hay 1 millón de funcionarios públicos en el país, hay servidores públicos. Y lo que se ha hecho es aumentar proporcionalmente porcentajes, como en el caso, por ejemplo, de los maestros. Se ha hecho una contrarreforma porque lo que se hizo fue parar la reforma que incluye el mérito y el concurso público para incorporar mejores maestros a la carrera pública y se trasladó 180.000 maestros, automáticamente se pasaron con un pequeño incremento al sector público. Lo que creo es que tiene que haber coherencia y lo que tiene que responder los incrementos salariales para poder verdaderamente hacer eficiente el servicio público en el Estado es que tiene que haber mérito. Y aquí cuando solamente se toma un grupo de los 3 grupos al que establece el artículo 52 de la ley de servir, y básicamente que tiene que ver con ministros, viceministros, secretarios generales, gerentes de municipios y de gobiernos regionales, no se está promoviendo una reforma sistemática que permita hacer más eficiente el Estado. Entonces, y segundo, quiero decir algo muy importante. Lo que también tiene que explicar el gobierno, y creo que tiene que hacer, es cómo los directores, como por ejemplo de Indecopi, directores que van 1 hora o 2 horas a la semana, que percibían dietas, Indecopi, registros públicos, ahora de 1.500 o 2.000 soles que perciben de dieta, van a pasar a percibir entre 15 y 25.000 soles. Entonces, creo que lo que tienen que hacer es explicar y justificar algo que tiene que ser el sustento de estos incrementos, el mérito y el concurso público. El mérito y el concurso público que tiene que ser el catalizador de que a la administración pública pueda contratarse gente que tenga la tranquilidad económica para desempeñar su función bien, pero en forma eficiente. Y cuando se hizo esta adecuación de las remuneraciones de los políticos el año 2006, que también era otro contexto. El 2006 el presupuesto de la República eran 62.000 millones de soles. Hoy día son 109.000 millones de soles. Y además es obvio que las regiones necesitan hoy día tener buen capital. Los mismos humano. alcaldes. Exactamente. ¿Cuánto gana un congresista, doctor Javier Velázquez Quesquén? Usted hace una distinción curiosa, además, que es un funcionario político. El funcionario político tiene que tener grandes calidades. Si a usted le nombran un ministro que no tiene mayores luces, inmediatamente dicen, bueno, este es poco preparado. Y si yo quiero tener un ministro de gran preparación, bueno, no lo sacrifiquemos, pues, porque tiene que mantener una familia, no puede desempeñar ningún otro cargo. Así que también son funcionarios políticos los congresistas. Yo lo que me refería, don Raúl, es a lo siguiente. ¿Cómo encaramos la reforma del servicio civil? ¿Cómo encaramos? Se ha dicho que ha habido, o sea, el argumento dice para evitar la fuga de talentos. No es cierto. Hay un decreto de urgencia dado por este gobierno desde el agosto de 2011 que permite que se puedan contratar personas hasta por 25.000 soles y obviamente con un filtro que establecía el Ministerio de Economía. En el tema de los ministros de Estado, yo he sido ministro de Estado también, los ministros de Estado perciben 5.000 soles menos que los congresistas, pero tienen condiciones de trabajo diferentes. Los ministros de Estado tienen vehículos, tienen gasolina, combustible, qué sé yo. Pero el concepto que yo quiero sustentar o concluir en por qué el gobierno debe explicar por qué empieza la reforma del servicio civil de los altos funcionarios del Estado, justamente por este segmento de los 3 grupos de trabajo, de los 3 grupos de funcionarios que hay en esta ley, y que no tienen necesariamente que ver con el
el mérito que tiene que ver con las altas capacidades. Y además quiero decir lo siguiente, don Raúl, acá se tiene que definir lo siguiente, el artículo 39 de la Constitución es muy claro. El funcionario del más alto nivel en el país es el presidente de la República. Y lo que el ministro ha dejado entrever es que queremos saber cuánto es lo que va a percibir el presidente de la inclusión social. Pero dice que no, que el sueldo del presidente no se mueve, que queden 15.600. Eso de verdad que no va a ser posible. O sea, y justamente, ¿qué tiene que ver justamente con la eficiencia, la alta capacidad? Yo estoy de acuerdo con lo que dice don Raúl. Un